último momento. Le sacaron el potenciar trabajo a la planera. Yo no sé La otra si pregunta la es, mayoría todos los que quisiera tienen buscar planes, trabajo. ¿quieren ir a trabajar? No. Yo contesto, Bueno. muchos sí, muchos no. Perdón, No. ¿Qué onda con los planes sociales? Está clarísimo que los planes sociales existen porque existe la desocupación. Entonces, antes de meternos en el tema de los planes, mínimamente nos tenemos que preguntar qué es la desocupación. La desocupación, en definitiva, es un propio mecanismo del sistema capitalista para bajar el salario a la clase obrera efectivamente ocupada. Generan una oferta cada vez mayor de mano de obra que rebasa permanentemente la demanda. Esto no es nada nuevo, es algo que Marx ya en el año 1800 y pico definió como ejército industrial de reserva. Así que hasta acá no estamos diciendo ninguna novedad. Por eso queremos dejar bien en claro que no venimos a proponer tal o cual medida para terminar con el problema de la desocupación en Argentina. Porque la desocupación no se termina si no terminamos con el capitalismo. Es un problema inherente al sistema capitalista. El resto son propuestas reformistas que pretenden presentarle soluciones al sistema capitalista. Ya hablamos de la causa de la desocupación. Ahora entrémosle al problema de los planes sociales. Los planes sociales no son una particularidad de la Argentina. En Estados Unidos, por ejemplo, existe lo que se llama asistencia temporal para familias necesitadas. Además, hay otro tipo de cupones alimenticios. En Canadá también existe el mismo tipo de subsidio a las familias desocupadas. En un caso lo controlan las provincias, o sea, los estados de Estados Unidos. En otro caso, en el caso de Canadá, lo controlan más con mayor libertad a lo que sería a nivel intendencia, para trazar un paralelismo con la Argentina. En Francia existe la renta de solidaridad activa, en donde ni siquiera es necesario tener hijos para poder percibir este tipo de asistencia social. Europa, en promedio, destina casi el 2,2% de su Producto Bruto Interno en ayuda social, mientras que en Argentina ni siquiera llegamos al 1% de ese monto. Esta política de planes sociales es inclusive promovida por el propio Banco Mundial y por famosos intelectuales tales como Milton Friedman, que fue asesor de Reagan y de Thatcher en la década del 80, o de Charles Murray. Todos estos son de los llamados padres del neoliberalismo que tanto defienden los Milley, los Esper y todos estos personajes. Bueno, fíjense que justamente sus papis están pidiendo que se implementen ayudas sociales, no que se quiten. La particularidad en cada uno de estos países es la forma que adoptan los planes sociales, la ayuda social. Porque en algunos casos se realiza a través del Estado central, en otros casos a través de los estados provinciales, como en Estados Unidos, en otros casos a través de las intendencias, como sería el paralelismo con Canadá, y en otros casos se desarrolla a través de un sistema híbrido de Estado nacional con un entretejido de ONGs, como en el caso de Brasil, por ejemplo. Bueno, la particularidad de Argentina es que los planes sociales son administrados por aparatos políticos. Y esto está directamente relacionado con la historia de la lucha de clases en nuestro país. Los movimientos de desocupados surgen allá por la década de los 90, donde era re difícil conseguir trabajo. Y bueno, se organizan los desocupados justamente para conseguir bolsones de alimento, algún ingreso para las familias. Era una situación muy compleja. Y ya desde ese momento en que aparecen esos primeros movimientos de desocupados, la burguesía pilla empieza a introducir las primeras herramientas para institucionalizar la ayuda social de una manera diferente a como se venía haciendo antes. Fíjense que justamente la Unión Cívica Radical y Elisa Carrió fueron los primeros que introducen proyectos de ley para generar distintos tipos de planes sociales. Pilla la burguesía. A medida que nos acercamos al 2001, crece la desocupación, crece la conflictividad social también. La cosa se le va de las manos a la propia burguesía, producto del estallido social. Y bueno, cuando viene Duhalde, intentando acomodar un poquito el rancho, lanza el plan Jefes y Jefas de Hogar, que consistía en un plan social administrado por el propio PJ, mediante el cual garantizaba reconstruir la red de punteros políticos en los barrios. A partir de ahí empieza toda una puja entre distintos aparatos políticos para conseguir la administración de esos planes sociales.
Y ahí es donde vemos las distintas disputas entre organizaciones sociales de un color, organizaciones sociales de otra, organizaciones sociales que responden en un momento al PJ, otras que no, etc. Son disputas de aparato para ver quién administra los planes sociales, nada más que eso. En el medio de todo este pelote están las organizaciones de base. Porque si un grupo de vecinos organiza un comedor social, por ejemplo, porque la situación del barrio empeora, necesita solicitar una ayuda del Estado, una asistencia social, un plan social, etc., no le queda otra que recurrir a alguno de los aparatos de los movimientos políticos, de los movimientos sociales nacionales, que además en el medio se quedan con una cometa, se quedan con una parte de lo que el Estado le baja y a partir de ahí hacen sus propios negocios, obviamente, ¿no? Por eso tenemos que diferenciar entre la desocupación como un fenómeno, un mecanismo inherente al sistema capitalista de producción, los planes sociales como un justo reclamo de los sectores desocupados y los movimientos sociales como aparatos reformistas que funcionan como verdadera barrera de contención para la lucha de clases. ¿Y por qué decimos que frenan la lucha de clase? Porque llevan a las masas a un callejón sin salida. Dale, que dale, con las marchas una y otra vez al microcentro porteño, a la Casa Rosada. Ahí no está el poder. Ahí no golpeamos a nadie. El poder real, el poder político y poder económico real, está en los parques industriales, está en las fábricas, está en los puertos exportadores. Ahí es donde realmente golpeamos a la burguesía, ahí es donde realmente podemos arrancar todos nuestros reclamos, que es por donde circula la riqueza que producimos todos los trabajadores. Pero no, los aparatos políticos no quieren golpear ahí, porque quieren mantener sus privilegios, porque quieren mantener sus dádivas que reciben del Estado, porque forman parte de las instituciones de la burguesía para contener la rebelión popular. Por eso decimos que efectivamente son barreras de contención a la lucha de clases. Si los sectores desocupados se movilizaran a los centros productivos, por un lado podrían obtener mejores reivindicaciones económicas, digamos, porque estarían golpeando el centro de la producción capitalista, ¿no? Lo que le importa, donde está la papa en el sistema capitalista. Pero además, por otro lado, se estarían tendiendo lazos efectivos de unidad para con la clase obrera industrial. Imaginemos lo que se vive adentro de una fábrica si tenemos sectores de desocupados bloqueando la salida de los camiones en un parque industrial o bloqueando la salida de las exportaciones en los puertos de nuestro país. Se generaría una politización gigantesca sobre el problema de la desocupación al interior de la clase obrera ocupada. Tremendo lazo de unidad podríamos generar. Por eso, desde el PRT alentamos la movilización de las y los desocupados. La recontra alentamos, pero no la alentamos en un sentido reformista, miserable, que lleva a un callejón sin salida a la lucha de clase y que pretende generar expectativas en que el sistema capitalista puede resolver todos estos problemas. No, lo alentamos en el sentido revolucionario, en el sentido de salir a golpear directamente la producción del gran capital, salir a golpear donde realmente está el poder en el sistema capitalista, que es en los parques industriales, en los puertos, en la producción, donde se genera la riqueza. Y a partir de ahí podemos generar una unidad efectiva entre trabajadores ocupados y desocupados. Y desde ahí agudizar la lucha de clase y preparar la rebelión que necesitamos para conquistar una vida digna.